Hola, soy Jovina Luna. Hoy estamos en otro nuevo programa de Historias que te ocultan. Programa número 4. Los argentinos necesitamos recuperar el valor de la verdad y desterrar la mentira. Desterrarla de nuestra vida privada y de nuestra sociedad. Basta de mentiras. Tenés que saber que la dirigencia política y la mayoría de los medios de comunicación en todos estos años te han estado mintiendo en muchas cosas y entre ellas, y no menos importante, en el pasado reciente. Te han cambiado la historia. Compatriota, cuando la política se mete con el pasado hay que prestar mucha atención porque lo que se busca es manipular el presente. Te cambian lo que pasó por lo que ellos inventaron para manejarte en el presente. Pero tranquilos, porque la mentira tiene patas cortas. Y como los que somos amantes de la verdad, sabemos que solo la verdad nos hará libres. Vamos a compartir con vos acontecimientos históricos que lo más probable es que no los conozcas. Y que los políticos están muy interesados en que sigas sin conocerlos. Un pueblo que ignora es un pueblo al que se lo puede llevar de las narices. Un pueblo instruido y atento es un pueblo soberano. Hoy tenemos la entrevista con José D'Angelo Rodríguez. Es oficial retirado del ejército, periodista y escritor, autor del libro Mentirás tus muertos, falsedades y millones detrás del mito de los 30.000 desaparecidos. Él egresó del Colegio Militar de la Nación como subteniente de infantería en el año 1980. En 1989, formando parte de la Compañía de Comando 601, intervino en la recuperación de los cuarteles de La Tablada tras el ataque guerrillero del movimiento Todos por la Patria. Fue pasado a retiro obligatorio en el año 1990. A partir del año 2000, creó y dirigió diversas publicaciones periodísticas, como el Diario de Bolsillo y las revistas B1, Vitamina para la Memoria de la Guerra de los 70 y Madrid. Actualmente es docente de periodismo y prepara 2 nuevos libros sobre los años 70. Mentirás tus muertos, segunda parte, y un trabajo de investigación sobre los niños desaparecidos. También es miembro fundador de Argentinos por la Concordia Nacional, asociación que agrupa a combatientes guerrilleros y miembros de las Fuerzas Armadas y a víctimas de ambos lados que buscan superar en conjunto las secuelas de los violentos conflictos del pasado. Ya mismo lo voy a saludar. Buen día, José, ¿cómo estás? Buen día, Jovina, un gusto escucharte y un saludo grande a tu operadora de lujo y a la audiencia. Excelente el programa, he escuchado 2 de los 3 anteriores y te agradezco muchísimo que me llames para este 4º programa. Muy bien, la agradecida soy yo y bueno, Andrea te saluda, así que Andrea. Buen día, Andrea. Un gusto grande. La verdad es que la introducción que haces es muy buena. Realmente los argentinos tenemos que estar muy alertas, más que nada la gente que ya pasamos los 50 largos, para advertir a los jóvenes, a los más jóvenes, que están siendo manipulados y que la clase dirigente les miente. La clase dirigente argentina
ha perdido la vergüenza hace mucho tiempo y utiliza la mentira como una herramienta política. La mentira en todos los campos, en todos los campos, si uno hiciera una encuesta ya, le daría con que el pueblo argentino desconfía de su clase política. Los políticos deben estar entre los estamentos menos creídos, menos creíbles de nuestra sociedad. El ciudadano común desconfía de su clase política. Ya da por entendido que hay que someter a análisis lo que le dice la clase política porque está seguro de que le están mintiendo. Bueno, y vos resaltás en la introducción que haces que uno de los aspectos en los que claramente la clase dirigente miente, ha mentido, miente y seguirá mintiendo, es vinculado al pasado reciente. Y la pregunta que podríamos hacernos es ¿por qué mienten respecto del pasado reciente? ¿Qué beneficio les trae? Sí, ¿por qué mienten? ¿Qué beneficio les trae? ¿Y qué beneficios traen? Sí. Una de las explicaciones podría encontrarse si uno se va hasta el origen del kirchnerismo como fuerza política nacional, digamos, cuando el kirchnerismo llega al poder en el año 2003. En ese momento, digamos, era muy débil el kirchnerismo como fuerza política, le había ganado a Menem con muy pocos votos, y era necesario fortalecerse y hacer alianzas con sectores que le dieran un poco de carnadura política, digamos. Sí. Y es lo que ha sido denunciado hace poco tiempo como el pacto Kirchner-Berbisky. El pacto de los Kirchner con Horacio Berbisky, que es un ex jefe de inteligencia de Montoneros, del grupo guerrillero de los años 70, sí. devenido luego en periodista. Ese pacto se puede resumir con la frase: danos la venganza y nadie te toca el bombo. O sea, hay sectores de la izquierda que normalmente son revolucionarios profesionales, digamos, que se dedican a la revolución, ¿sí? Que tienen mucha más presencia en las calles que otros sectores de la clase, perdón, de los argentinos. Sí. Viste que la izquierda siempre tiene mucha presencia en las calles, con banderas, y van y vienen, y todos van y vienen, tienen mucha militancia. Hay quienes sostienen que es una militancia rentada, yo no lo creo, pero realmente hay sectores de la izquierda que tienen mucha militancia y entonces se manifiestan y son muy ruidosos. Después cuando van a los votos no sacan ni el 1,7%, pero son muy presentes fundamentalmente en los grandes centros urbanos, en manifestaciones, etc. Y eso es una herramienta que maneja muy bien. Bueno, pues bien, el kirchnerismo hizo una alianza con esos sectores de la izquierda. No te olvides que se vuelve a dar una circunstancia, que es que la Argentina, en el momento que el kirchnerismo llega al poder, tenía una soja a $600. Eso significaba que iban a ingresar en los primeros años del kirchnerismo una enorme cantidad de plata, producto de la exportación de la soja, sí. ¿No es cierto? Entonces las arcas del kirchnerismo estuvieron llenas de plata por esta razón. Entonces el kirchnerismo repartió, les cedió en esta cesión que hizo el kirchnerismo, cedieron en nombre del Estado el usufructo exclusivo de la causa de los derechos humanos. ¿Sí? Mientras ellos se organizaban como asociación ilícita
para saquear el país. Le dieron a la izquierda, a esa izquierda, derrotada en los años 70 con la guerra que plantearon, le dieron el usufructo exclusivo de los derechos humanos. Acá los derechos humanos tienen unos dueños, que son esas organizaciones de izquierda. No hay otra interpretación de los derechos humanos que no sea la que ellos dan. Uh-huh. Y con esa cesión le dieron el manejo del pasado reciente. O sea, le dijeron, vos vas a contarnos cómo fue el pasado reciente y vos vas a poder aplicar el látigo del pasado reciente para decir, este es bueno, este es malo, con esa mirada que le otorgaron, insisto, a una izquierda variopinta y multiforme, que fue derrotada en los años 70 en la guerra que plantearon. Uh-huh. Vos sabés que hay un autor que se llama Martín Caparrós, que era un ex montonero. En realidad podría decirse, con todo respeto por Caparrós, que era un perejil, digamos, pero era militante de Montonero. Uh-huh. Y ha escrito un libro, ha escrito varios libros, es periodista, uno de ellos muy importante, escrito con Eduardo Anguita, un militante del ERP, sí, que se llama La Voluntad, que tiene tres volúmenes, muy importante, porque ahora vamos a detenernos en qué aporta el libro La Voluntad. Pero también escribió otro libro que se llama Argentinismos, en donde Caparrós describe el proceso de la memoria en Argentina. ¿Vieron ustedes que en todos estos últimos años del kirchnerismo se habla de la memoria y la memoria y la memoria? Sí. Entonces Caparrós explica, dice, les voy a explicar este proceso de la memoria. Dice, esa memoria que se pretende monumental, inconmovible, el gran relato argentino de las últimas décadas, dice Caparrós, tuvo fases bien distintas, pero todas con un elemento común, dice Caparrós, fueron escritas por los derrotados. Uh-huh. La forma del relato y la memoria no quedó en manos de los que ganaron, sino de los que perdimos, dice Caparrós. Uh-huh. Se dio este proceso, que es anterior al kirchnerismo, pero que el kirchnerismo lleva a su máxima expresión, en donde le fue dado a la izquierda derrotada en esa guerra revolucionaria que plantearon en los años 70, le fue dado este proceso de la memoria y del relato. ¿Sí? Sí. Por distintas circunstancias, a esa izquierda se le entregó el patrimonio exclusivo de lo que significan los derechos humanos y de qué pasó en la Argentina en los años 70. Ellos son los únicos que tienen un discurso único contra el cual no se puede confrontar. La única forma de interpretarlo es la que ellos dictan. Y Caparrós explica que esto tiene tres fases. Una que arranca en 1977 con la primera ronda de la Madre de Plaza de Mayo. Sí. Y que llega hasta el año 1995, dice Caparrós, del 77 al 95. Y dice que en esta etapa el militante de izquierda es presentado como víctima. Las madres de Plaza de Mayo, dice Caparrós, recorrían despachos y vicarías pidiendo por sus hijos. Y lo último que podían hacer era reconocer la militancia de esos jóvenes en los grupos guerrilleros. Los presentaban solo como víctimas, ¿verdad? Uh-huh. Así, sigue Caparrós, que los presentaban como ingenuos que cayeron víctimas de la maldad extrema de un aluvión de perros sanguinarios. Uh-huh. Esta forma pasó a su vez a los organismos de derechos humanos y cristalizó en el informe Nunca Más. El militante como víctima. El militante como pobre víctima. Sí.
En este relato, todo el acento, continúa el escritor, militante montonero, como explicamos, en este relato, todo el acento estaba puesto en la maldad incomprensible de los malos. Listo, esta es la primera etapa, el militante como víctima. Así fue presentado desde el año 77, gobierno militar, hasta el año 95, con el final digamos ya con Menem en el poder. Desde el año 96 hasta el año 2003, que es la llegada de los Kirchner, desde el año 96 hasta el año 2006, este proceso de la memoria cambia, gira. Ya no es más el militante como una víctima ingenua, pobrecitos, eran jóvenes estudiantes que solo pensaban distinto y que luchaban por el boleto escolar. Esta mentira que se dijo para presentar a los guerrilleros. En este segundo periodo, en esta segunda etapa, cambia y es el militante como militante. Se empezó a decir, dice Caparrós, que la mayoría de las víctimas lo fueron porque habían elegido pelear por una forma de sociedad radicalmente distinta. Dice Caparrós, quedó pendiente una discusión más seria sobre los proyectos y prácticas de los militantes revolucionarios, sus aciertos y sus errores. Pero en esta segunda etapa lo que muestra Caparrós es que, perdido por perdido, las izquierdas empezaron a mostrar al militante como militante, empezaron a reconocer su condición de guerrillero, que había planteado una lucha revolucionaria en la Argentina con las armas, desafiando al poder, ya sea poder constitucional o poder de facto. Esta es la segunda etapa. Una parte de la segunda etapa está claramente expresada con la aparición de un montón de libros de autores de izquierda que reconocen la militancia de los guerrilleros. Entre ellos, este que mencionábamos al principio de Caparrós y Anguita, que se llama La Voluntad, en donde cuentan. Pirulo militaba en tal lugar, este participó de tal hecho, hicimos tal cosa, se juntaron con tal otro, y cuentan las historias de militancias de los años 70. Sí. La tercera etapa, Jovina, repito que estamos siguiendo lo que piensa Caparrós, ¿no es cierto? Que es un autor de izquierda, ex montonero. La tercera etapa se produce con el primer gobierno kirchnerista, en donde él la llama al militante como héroe indefinido. El primero fue el militante como víctima, la segunda fue el militante como militante, y la tercera, el militante como héroe indefinido. Y él explica, ya los Kirchner en el gobierno empezaron a reivindicar a los militantes setentistas como su referencia histórica, su precedente heroico. Para eso tuvieron que falsear esas historias. Como no tenían ninguna intención de retomar las convicciones socialistas que los habían llevado a la muerte, los transformaron en unos raros activistas socialdemócratas. Reivindicaron su militancia, pero los vaciaron de su contenido. Es muy buena la definición. Sí. Repetimos entonces, en la primera etapa, el militante era presentado como una víctima ingenua, el militante guerrillero, ¿no es cierto? Sí, sí. Como una víctima ingenua que luchaba por el boleto estudiantil y que lo perseguían una banda de malos solamente por pensar distinto. En la segunda etapa, dicen, ya se empieza a decir, no, estos muchachos luchaban por la patria socialista y estaban dispuestos a matar y a morir por esa patria socialista porque pensaban que el mundo caminaba al socialismo indefectiblemente, entonces ellos tenían que ser los parteros de la historia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la violencia, la lucha armada, estaba justificada. Esa es la segunda etapa. Y en la tercera, cuando llega el kirchnerismo al poder, reivindica a aquellos luchadores, pero no dicen que eran socialistas, comunistas, castristas, guevaristas, que querían construir un país al estilo de Cuba
o de la Unión Soviética, o de Corea del Norte, o de Vietnam. No. Ujú. El kirchnerismo no le dice a la sociedad, estoy hablando del kirchnerismo, con la sociedad que tiene con los medios de comunicación, con el aparato educativo, etcétera, Sí, nos dicen, no, eran unos militantes muy buenos por una sociedad más justa, pero no explican qué modelo de sociedad era claro. y cuáles eran las prácticas que llevaban adelante para imponer, que en realidad eran los tiros, ese modelo de sociedad. Sí. Esa es la tercera etapa. En realidad hay una cuarta etapa, que es la actualmente vigente, digamos, la última etapa del kirchnerismo, el primer mandato, y la segunda parte se da en este segundo mandato del kirchnerismo, que es el militante como monto patotero, dice Caparrós. El uso de la memoria como arma arrojadiza, como látigo para perseguir opositores. ¿Sí? Uh-huh. Y dice Caparrós que las truchadas de los doctores Kirchner y con sus errores y exabruptos se cargaron el mito de origen que se había atribuido. O sea, dice que le hace mucho daño la utilización que hacen los Kirchner de los 70, le hacen mucho daño a la causa de aquellos luchadores sociales, etcétera, sí, porque son retruchos y con la cantidad de errores y exabruptos que cometen, etcétera. Bueno, esa es la descripción que hace Caparrós de este proceso de la memoria. Sí. Por eso el kirchnerismo, Jovina, tiene como sustento, como fundamento, como pedestal sobre el que está parado los 70. Ellos reivindican esa lucha porque con eso se dan un contenido heroico, nos quieren hacer creer que ellos son los continuadores de esa lucha, que como bien le dice Caparrós, dice, muchachos, no, estos muchachos peleaban por la patria socialista, sin medios de producción en manos del capitalismo, sino en manos del proletariado, lo que significa una revolución socialista, o sea, el estilo de Cuba, claro, donde el Estado es omnipresente, no hay lugar para la iniciativa privada, no hay lugar para las libertades individuales, no hay partidos políticos, no hay vida política, etcétera. Este es el modelo que los luchadores de los 70 querían. Claro. Sin embargo, esto que nos muestran los Kirchner es una mentira. Uh-huh. Es absolutamente una mentira. Al mismo tiempo, permite eso golpear y manejar a las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Y uno podría pensar, ¿y para qué quieren manejar, golpear? Y la clase política tiene un enorme rencor con las Fuerzas Armadas y de Seguridad, ¿no es cierto? La clase política tiene un enorme rencor. Tanto es así que eso se ve claramente en los presupuestos que votan a cada rato la clase política en su conjunto. Claro. En donde las Fuerzas Armadas tienen el presupuesto más bajo en la historia argentina, el más bajo de la región. El presupuesto de las Fuerzas Armadas solo alcanza para pagar los sueldos del personal. No tienen recursos para equipamiento ni para instrucción. Qué bárbaro. ¿Sí? Sí. Entonces, con esta política setentista, vamos a llamarla, del kirchnerismo, nos dejan a los argentinos indefensos. Sí. No tenemos defensa. Sí, totalmente. No hay defensa de nuestros recursos. Vienen los chinos o lo que sean y depredan nuestro mar porque no tenemos fuerzas armadas que sean capaces de disuadir a los que anhelan nuestros recursos de que les va a salir muy caro intentarlo.
Entonces, y al mismo tiempo, con otra doctrina que es absolutamente inherente al kirchnerismo, que es el garantismo, con el amigo Zaffaroni a la cabeza, dejan a los argentinos inermes frente al delito. O sea, no tenemos defensa y no tenemos seguridad. Claro. La única seguridad que tenemos es la que las encuestas reclaman, digamos, como ellos se perpetúan en el poder, se dan cuenta que este tema de la seguridad es un tema que está número 1, número 2 en la agenda de la gente, entonces no es que no pueden darle interés, pero está enfocado con ese anteojo ideológico. Por eso las fuerzas de seguridad están inermes frente al delito. El vaciamiento de la justicia que ha hecho el kirchnerismo y el manejo de la justicia como otra herramienta política hace que las fuerzas de seguridad digan, ¿para qué me voy a comprometer? ¿Para qué me voy a meter si después el que termina perjudicado soy yo y el delincuente termina en libertad? O sea, los argentinos tenemos una sensación de que el Estado no hace en términos de defensa y de seguridad lo que tiene que hacer. Y esto es producto del kirchnerismo. Entonces, como vos decís en la introducción, es bueno entender por qué causa el kirchnerismo nos miente respecto del pasado reciente. Y vos sabés que yo me he especializado en un aspecto de esta cuestión, que es el tema de las supuestas víctimas de la represión ilegal del Estado. ¿No es cierto? Sí, sí. Entonces, si a vos te parece bien, hablamos un poco de eso, porque tu programa se llama Historias que te ocultan. Sí. Bueno, yo tengo un par de historias que ocultan, que sirven como ejemplo para mostrar de qué manera nos mienten a los argentinos. Adelante, por eso es que te tengo hoy en este programa, porque sé de lo mucho que sabés, de lo mucho que investigaste. Entonces, y además tengo un par de preguntitas que después te las voy a hacer también, pero adelante con la historia que tenés. Yo voy a contar tres historias que te ocultan, para que se entienda cómo maneja el kirchnerismo desde el Estado este tema de las víctimas de la represión ilegal del Estado y cómo maneja el tema de las indemnizaciones millonarias que se otorgan. El oyente, la gente joven que escucha el programa, la gente más grande, tiene que saber que el Estado argentino confeccionó un listado de las víctimas de la represión ilegal de los años 70. Repito las palabras, víctimas de la represión ilegal de los años 70. Ese primer listado fue un listado de personas desaparecidas en los años 70 y se confeccionó durante el año 1983 y parte del 84. A partir de que asume Alfonsín, en 1983, en diciembre, se crea la CONADEP, Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, que trabaja durante un año receptando denuncias. Graciela Fernández Meijide era la secretaria de denuncias de la CONADEP, recepta denuncias en todo el país, con una amplia difusión en los medios de comunicación, para que la gente se acercara a distintas entidades públicas, a distintos organismos públicos, para denunciar la desaparición de personas. Producto de ese trabajo, después de un año de receptar esas denuncias, en octubre de 1984, Ernesto Sábato, que presidía la CONADEP, repito, Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, entrega a Alfonsín un informe al que se lo conoce como el informe Nunca Más, que contiene
una descripción de lo que fue la represión, etcétera, etcétera, pero también contiene un listado, que vamos a llamarlo listado 1984. En ese listado 1984 se enlistan, valga la redundancia, 8.961 personas. O sea, la CONADEP de 1984, el informe Nunca Más, dice que los desaparecidos durante toda la década del 70 son casi 9.000, 8.961 desaparecidos. Muy bien. Cuando se hace ese acto, la CONADEP cesa en sus funciones, se disuelve. Y todas las carpetas con los legajos individuales, toda esa información pasa a la flamante Secretaría de Derechos Humanos, subsecretaría creo que en ese momento, y dependía en ese momento, el gobierno de Alfonsín, del Ministerio del Interior. Entonces se crea una subsecretaría de Derechos Humanos, que por supuesto se le da la titularidad a gente de la izquierda, y se crea esa secretaría y se guardan esos archivos, esos legajos de casi 9.000 desaparecidos. Ahora bien, nunca se interrumpió hasta el día de hoy la posibilidad de denunciar desaparición de personas en la década del 70. Nunca ninguna persona en la Argentina estuvo impedida de acercarse a cualquier organismo público y denunciar la desaparición de una persona en la década del 70. Sí. En el año 1984, o sea, 10 años después de la presentación del informe CONADEP, ya durante el gobierno de Carlos Menem, 1994, sí. Menem dicta las leyes reparatorias. ¿Qué son las leyes reparatorias? Son básicamente las más importantes para lo que estamos hablando, son dos leyes. Una que ordena indemnizar a los familiares de las personas desaparecidas y vincula la indemnización a que estén en el listado, aquel que decíamos recién, en el listado de 1984, que ya pasa a ser un listado oficial. Entonces, la ley 24411 dice, páguesele una indemnización a los familiares de las personas que hayan sido desaparecidas por el Estado o muertas por el Estado, dice la ley, y refiere a el informe de la CONADEP. O sea, un elemento de prueba indubitable es que figuren en el listado de la CONADEP. O sea, que las personas que figuraban en el listado de la CONADEP, todas podían acceder a que sus familiares, se podía acceder a que sus familiares cobraran una indemnización que consiste en el pago por una única vez, de una suma que es el sueldo más alto de la Administración Pública Nacional, categoría A, el sueldo más alto de la Administración Pública Nacional multiplicado por 100. Hoy, el sueldo más alto de la Administración Pública Nacional debe estar en el sueldo bruto, debe estar en 120.000 pesos aproximadamente, de tal manera que la actualización da que una indemnización por desaparecido o muerto por el Estado es hoy aproximadamente 12 millones de pesos. ¿No es cierto? Sí. Muy bien. Esas son las leyes reparatorias. Entonces, en el 84, el Estado nos dice en el informe de la CONADEP, estos son los 9.000 desaparecidos. En el año 94, 10 años después, el Estado nos dice, bueno, a los familiares de esos desaparecidos y muertos en forma ilegal por el Estado les va a pagar una indemnización, bla, bla, bla. Y como prueba, una prueba irrefutable es figurar en esos listados. Bueno, en el año 2006, muchos años después, casi 20 y tantos años después, en el año 2006, el kirchnerismo, con Néstor Kirchner en la presidencia de la Nación y Eduardo Luis Duhalde, no el Duhalde del Cabezón, el de Loma de Zamora, sino un ex integrante de la guerrilla, Eduardo Luis Duhalde,
como secretario de Derechos Humanos, el kirchnerismo sorprende a la opinión pública y nos dice, ¿se acuerdan de aquel informe del año 1984? Bueno, no corre más, porque acá les presentamos el nuevo listado que hemos revisado, corregido, ampliado y actualizado de víctimas del accionar represivo y ilegal del Estado. O sea, presentan un nuevo listado. Sí. ¿No es cierto? Que perfecciona el del año 1984. Entonces, ya hace mucho tiempo que los organismos que la izquierda decía que los desaparecidos eran 30.000. ¿No es cierto? Que los desaparecidos eran 30.000. Sí. Bueno, entonces, si en el año 2006 el kirchnerismo, que es socio de esa izquierda, presenta un nuevo listado, ¿qué podemos pensar? Y que están los 30.000. Claro. Que si el anterior, en la época de Alfonsín, tenía 9.000, durante el kirchnerismo, y después de que nunca se interrumpió la posibilidad de denunciar, alcanzaron los 30.000 o 27.000 desaparecidos, nombre y apellido. Claro. De desaparecidos. Pues no, hay menos que en el informe de 1984. Qué bárbaro. O sea, en el año 2006 el kirchnerismo presenta un informe que dice que reemplaza al informe de la CONADEP del año 84, y en vez de que los desaparecidos hayan crecido después de 20 y tantos años, además después de que el Estado da una ley, legisla, para que se le pague una indemnización a los familiares de los desaparecidos, resulta que los desaparecidos son 7.089, o sea, son casi 2.500 desaparecidos menos. Claro. ¿Pero cómo? Pero pregúntame, ¿pero cómo puede ser? Claro, ¿cómo puede ser? Sí. Es bien fácil de entender. ¿Sabes por qué? Sí. Porque lo que hemos hecho es pasarle lista al listado. Primero que los desaparecidos en el informe de 2006 son 7.098. Esperá, te voy a decir exactamente cuántos son. Los desaparecidos en el informe de la Secretaría de Derechos Humanos son 7.089. 7.089. Se le suman los muertos, 1.279 muertos, con lo cual el total de víctimas de la represión ilegal del Estado es de 8.368. O sea, sumados los muertos, son menos que el listado de 1984. Sí. El listado del 1984 son casi 9.000, y acá, en total, sumados muertos, que en el listado anterior no se sumaban, resulta que da 8.300. ¿Qué pasó? Y bueno, si uno le pasa lista a los desaparecidos del año 84 con los desaparecidos del año 2006 con los listados, resulta que al listado de 2006, le faltan 2.500 nombres, 2.541 nombres, que estaban en el listado del 84. Te voy a poner un ejemplo. A ver. Y acá ya entramos en los ejemplos. Sí. Ida Luz Suárez. ¿Vos sabés quién es Ida Luz Suárez? No. Yo tampoco sabía quién era Ida Luz Suárez, pero investigando accedí a las pruebas que me permiten decir esto. Ida Luz Suárez aparece como desaparecida en el listado de 1984. Cuando uno va al listado de 2006 y busca a Ida Luz Suárez, no la encuentra. O sea, el Estado nos dijo en el 84 que Ida era una desaparecida por el Estado, y el Estado nos dice en el 2006 que Ida no es una desaparecida por el Estado. ¿Qué es lo que pasó? Ah, mira. Y bueno, yo buscando, investigando, encontré un reportaje que en el año 2009, el diario El Litoral de Corrientes le hace a Ida Luz Suárez, que viene desde Holanda a donde vive, a testimoniar en un juicio contra los militares, y entonces Ida Luz Suárez dice que ella se exilió, se escapó del país en el año 1977 y que vive en Holanda. ¿No es cierto? Claro. Entonces, Ida Luz Suárez nos fue presentada como desaparecida en el año 1984, pero resulta que estaba viva
y en el año 2006 ya no figura más, lógicamente, en los registros del Estado. Ahora, Ida Luz Suárez, ¿cobró la indemnización como si hubiera estado desaparecida? ¿Cobró? No lo sabemos, no lo sabemos, porque el Estado no informa acerca de a quién le pagó la indemnización. Y para colmo, la ley reparatoria 24411, de la que hablábamos recién, dice en su artículo 5 que si el desaparecido reaparece, no tendrá obligación de devolver el beneficio si lo hubiera cobrado. Ajá. O sea, es redondito el negocio. Sí. Es una ley del año 1994, 10 años después del primer listado. Y esa ley nos dice, bueno, muy bien, tienen derecho a percibir la indemnización aquellas personas que hubieran estado en el listado de 1984. Ahora, si el desaparecido reaparece, no tiene obligación de devolver el beneficio si lo hubiera cobrado. O sea, él no lo puede haber ido a cobrar. Ida Luz Suárez no puede haber ido a cobrar porque no puede ir a presentarse a las oficinas del Estado, del Ministerio de Economía, y decir, vengo a cobrar una indemnización porque estoy desaparecida. Tiene que haberlo gestionado algún pariente suyo, diciendo, Ida Luz Suárez está desaparecida. Pero como ahora reapareció, si ya cobraron el beneficio, no tiene obligación de devolver esa plata. O sea, lo que te estoy diciendo es que hay 2.541 personas que no estaban desaparecidas, porque yo te di un ejemplo, el de Ida Luz Suárez, ¿cierto? Que no estaban desaparecidas, pero que sin embargo fueron puestas como desaparecidas en el listado del 84 y que por la ley 24411 pueden haber cobrado 12 millones de pesos y no tienen obligación de devolverlo. ¡Qué barbaridad! ¿Se entiende? Sí, totalmente. ¡Qué barbaridad! Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Complicado, ¿no? Te cuento un casito, te cuento un caso más. Sí. Te cuento rápido un caso más. Sí. El caso de los hermanos Sabao. Resulta que en el año 1975, en noviembre, un mes después del ataque a Formosa, en donde tu hermano y sus 9 compañeros soldados dieron la vida porque nuestro país no fuera Cuba. En noviembre de 1975, en Rosario, 2 hermanos, Pedro y Carlos Sabao, tenían un kiosco de hamburguesas a orillas del río Paraná. Y estaban atendiendo el kiosco y de repente llegan 2 vehículos, se bajan gente con armas largas y sin mediar palabra empiezan a dispararle a los hermanos Sabao. Carlos cae herido gravemente al suelo, ahí, a orilla del río Paraná. Pedro corre escapando y se tira al río para huir. Lo persiguen hasta la orilla y lo balean y el cuerpo desaparece. Se lo llevan a las aguas del río Paraná. Esto lo leí en el diario Clarín del día siguiente. Buscando información en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, leo esta crónica. El título era Extremistas ultiman en Rosario a un militante de la CGT y las 62 organizaciones. Da cuenta de lo que acabo de decir. 2 hermanos, kiosco de orilla del río Paraná, Carlos queda herido en el piso, Pedro se tira al río, intenta escapar, lo balean y desaparece. Al día siguiente el diario dice fueron extraídas de las aguas del río Paraná el cadáver de Pedro Alberto Sabao, quien al intentar, fueron extraídas del río Paraná el cadáver de Pedro Alberto Sabao, su hermano Carlos permanece internado con graves heridas. A las 2 semanas, la revista Evita Montonera número 10, que se puede consultar hoy en el sitio www.ruinadigitales.com, esa revista, en una sección que se llamaba Crónica de la Guerra Revolucionaria, los montoneros dicen que ellos son los que lo mataron a Pedro Sabao. Dice así: 26 de noviembre, un pelotón de combate de montoneros ejecutó al traidor y delator de compañeros y actual miembro de la Juventud Sindical de Rosario, Pedro Sabao, quien al intentar huir cayó al río Paraná. Qué bárbaro. O sea que Montonero se hace cargo de la muerte de Sabao. Muy bien.
pasan los años, esto pasa en el 75. En el año 1984 se presenta el informe de víctimas de la represión ilegal del Estado de la CONADEP. Nunca más. Sabao, Pedro, no está allí colocado como víctima, porque su cuerpo apareció, no era un desaparecido. Sí. En el listado del 84, teóricamente estaban solamente los desaparecidos. Muy bien. Pasan los años y en el año 2006 el kirchnerismo, cuando presenta el nuevo listado, sí lo coloca a Sabao como una víctima del Estado. Dice ejecución sumaria, 26 de noviembre de 1975, Río Paraná, recreo público, Pedro Alberto Sabao es una víctima del Estado. Y en los datos que tengo yo de indemnizaciones está chequeado y está demostrado que alguien cobró por la muerte de Pedro Sabao 12 millones de pesos del Estado argentino. Qué bárbaro. Como si lo hubiera matado el Estado. Sí, sí. Pero en realidad lo mató Montoneros, como reconoció en su revista Evita Montoneros. Pero esto no termina acá. En el año 2015 se presenta un tercer informe. El Estado, con Cristina Kirchner como presidenta de la Nación, un mes antes de irse, en noviembre de 2015, presenta un tercer listado. Dice, olvídense de 2006, lo volvimos a corregir. No. En ese listado, los desaparecidos siguen bajando. Son 7.018. Antes eran 7.089. En el año 2015, el informe oficial dice que los desaparecidos son 7.018 y que los muertos asciende a 1.613, con lo cual el total de víctimas es 8.631. Pues bien, en ese nuevo listado, Pedro Alberto Sabao ya no es más víctima del Estado. O sea, lo pusieron como víctima en el año 2006. Sí. Pese a que no lo mató el Estado, sino que lo mataron los montoneros. Sí. Lo registraron como víctima en el año 2006. Se le pagó la indemnización a alguien de 12 millones de pesos y después fue eliminado del listado de víctimas. ¿No es cierto? Sí, qué barbaridad. Fíjate vos la estafa. Ahora, ¿quién sabe eso? ¿Quién sabe eso? Nadie. Nadie. Si no se puede acceder a esa información. Claro. Esa información no se puede acceder. Pero acá no termina la cuestión. Si uno va al Parque de la Memoria, o el Parque de la Desmemoria, el Parque de la Mentira, en frente a Aeroparque, que depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del señor Rodríguez Larreta, depende del PRO, ¿no es cierto? Sí, sí. Que vos has querido visitar y te han tratado tan mal, la directora. Sí. En ese Parque de la Memoria, si vos vas a encontrar la placa de Pedro Alberto Sabao, como si lo hubiera matado el Estado. Pero no termina allí, porque arriba de esa placa de Pedro Alberto Sabao está la placa de Carlos Sabao. Cuando yo la observé en el Parque de la Memoria, dije, la miércoles. Sí. Volví a mi casa, busqué en Google la guía telefónica de Rosario, busqué Carlos Sabao, encontré 1, 2, llamé a uno y dije, quiero hablar con Carlos Sabao. Me atendió una mujer que dijo, quieren hablar con tu papá. No. Entonces le pasa el teléfono a Nahuel Sabao, hijo de Carlos Sabao. Entonces le digo, sí, quisiera hablar con Carlos Sabao. No, dice, mi papá murió en un geriátrico el año pasado. Qué bárbaro. O sea que Carlos Sabao, que fue víctima de los montoneros, porque lo balearon, que quedó gravemente herido, se repuso de las heridas, vivió mucho tiempo, murió en el año 2017 o 18, no me acuerdo cuándo fue el diálogo, 17 me parece, 2017, en Rosario, en un geriátrico de muerte natural, digamos, y sin embargo está homenajeado como una víctima de desaparición por parte del Estado en el Parque de la Memoria. Entonces, mi pregunta es, ¿cuánto nos han mentido con estos temas? Esta es la pregunta que dejo para la gente joven. ¿Cuánto nos han mentido con este tema? ¿No es cierto? Sí, sí. Muy bien. Yo le adelanté, señora, que yo era muy charlatán, así que...
No, me encanta porque lo decís con todos los detalles, que quede bien explicado para la audiencia porque además este programa después es subido a YouTube y entonces ahí tienen la posibilidad de todo lo que no pueden escucharlo ahora, lo pueden buscar en YouTube. Perfecto. Y ahí va a estar también. Mira, son las 10:53. Pero qué barbaridad. Se nos pasó el tiempo, José, pero si vos no tenés problema, ¿te puedo volver a llamar el próximo jueves y hacemos una segunda parte? Sí, con todo gusto. Hacemos la segunda parte, cuento algunos casitos más y sacamos las conclusiones. Perfecto. Con todo gusto. Perfecto, sí. Y además te tengo que hacer las preguntas sobre la investigación tuya, sobre los niños desaparecidos. Perfecto. Que me encanta saber todo eso. Así que bueno, ya te convoco para el próximo. Con todo gusto. Yo te felicito por tu lucha de siempre, porque es una lucha que pareciera ser que es a pura pérdida, porque vos no ganás nada. Sí. Y en definitiva estás enfrentándote con poderosos. Y estás reclamando la verdad histórica para terminar con el relato mentiroso. Sí. Y en memoria de tu hermano Hermindo Luna, nuestro soldado Hermindo Luna, y en homenaje también a tus padres que los han educado como cristianos y como argentinos. Así que nada, para mí es una alegría poder haber estado en este programa y sí, con todo gusto nos comunicamos el jueves que viene. Muchísimas gracias. No me quiero emocionar, pero bueno, muchísimas gracias, José. Entonces, nos volveremos a encontrar el próximo jueves a las 10 de la mañana para continuar. Un cariño enorme a tu operadora de lujo y a tu querida audiencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José. Un abrazo. Otro para vos. Son los hechos históricos, las historias que te ocultan. La historia no es de plastilina, el pasado no es de plastilina, no se lo puede moldear, no se puede manipular la historia hasta que nos dé una imagen del pasado que nos convenga en el presente. Lo que pasó, pasó, y es lo que es, y significa lo que significa. Las opiniones son libres, los hechos son sagrados. El edificio formidable, construido con la plata de los argentinos, dice en su fachada memoria, verdad y justicia. ¿Cómo se puede hablar de memoria si los hechos pasados los han moldeado, manipulado en el presente? Es absurdo. ¿Qué sentido tiene pedir conocer la verdad si hoy en el presente se construye un relato del pasado hecho a medida de determinados intereses? Es absolutamente contradictorio. ¿Qué sentido tiene pedir justicia si no hay verdad? Si no se admiten los hechos, solamente se hace justicia cuando hay un hecho cierto, si no se puede saber qué pasó realmente. ¿Qué justicia puede haber? Te mintieron y hay historias que te ocultan. Acá estamos nosotros para contarte la verdad. Como siempre, muchísimas gracias a vos, muchísimas gracias a la producción de FM Brisas por permitirme estar en este programa, en este espacio. Será hasta el próximo programa. Que Dios los bendiga.
a los que ninguno les cantó, por los inocentes que con heroísmo dejaron su vida en un cuartel, por aquellas madres de pañuelos negros a las que ninguno escuchó, que siguen penando por las almas de aquellos que no tienen paz, para no olvidar a los asesinos que mataban con impunidad, escondiéndose tras los ideales que ellos solamente decían tener. Por Hermindo Luna, que entregó su vida defendiendo con su cuerpo y alma aquel cuartel. Por eso a la historia le falta una parte que hasta ahora nadie decidió contar. Aguante, soldado, que en algún momento todo lo escondido debe salir a la luz, y vos desde el cielo, que hoy sos una estrella, podrás descansar